Germán Pérez Salas, el director de la carrera de martillero público, corredor y administrador de consorcios en esta universidad, en esta casa. Estamos junto a alumnos y docentes de esta carrera y hoy en un evento especial junto al Colegio Inmobiliario y colegas matriculados que ejercen la profesión, y con un evento muy especial sobre comunicación artificial. Contanos, Claudia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Claudia Carral, de Actividades Académicas del Colegio Inmobiliario, y le damos la bienvenida a esta nueva charla que nos ofrece el colegio, y muy agradecidos por esta casa que nos brinda su espacio. Y hoy presentamos a Belén Ortega, una amiga de la casa, especialista en inteligencia artificial, y a Hernán Harris, ¿sí?, estratega comunicacional y periodista. Así que los recibimos con un gran aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. A ver si tengo ahí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias en principio a todos por estar acá, por escucharnos. Vamos a intentar hacer una charla dinámica que pueda quedar algo justamente de lo que estamos tratando de comunicar. Con mi compañera, con Belén, que ahí se presenta. Yo les digo nada más, soy periodista, licenciado en comunicación, trabajo en radio, en televisión, bueno, y justamente me dedico a la comunicación y también me atraviesa todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Por eso estamos acá con, además, una especialista, con Belén. Bueno, a ver, ¿escucha? Ya está, sí, se soluciona fácil. Bueno, bienvenidos a todos. Como bien me presentó Hernán, mi nombre es Belén Ortega, soy especialista en inteligencia artificial y juntos, además de tener nuestras profesiones, tenemos VIH Media Intelligence, que es una consultora de comunicación e inteligencia artificial donde integramos la comunicación por un lado, que ahora vamos a ver lo importante que es comunicarnos, y la inteligencia artificial para atravesar esta nueva era. Y acá me gustaría comenzar con una pregunta. Hoy, en esta nueva era, ¿tienen en claro cuáles son sus objetivos? Levante la mano, ¿quién tiene en claro cuáles son sus objetivos? ¿Profesionales, personales? Bien, hay un par de manitos ahí que están como... Ok, bien, bien. Ahora, ¿los objetivos que tienen los comunican de manera correcta cuando los tienen que comunicar para cumplirlos? A veces, depende, bien, excelente. Y acá lo que les voy a preguntar es, vamos a leer un poco estas cosas que nos han pasado a todos y nos han atravesado en algún momento. ¿Cuántos de ustedes a lo largo de este mes tuvieron problemas en la comunicación con otra persona? No vamos a hablar con inteligencias artificiales, eso lo vamos a tocar en un ratito. Pero con otras personas, ¿tuvieron problemas como, pensé que me querías decir? Claro, cada uno hace, de los que están estudiando, que veo muchos chicos jóvenes, de los que tienen un emprendimiento, de ustedes que también del colegio que se dedican a esto. Bueno, seguramente que algunas de todas estas cosas que venimos nombrando, y fíjense lo que hay abajo de todo, ¿no? Incluso hasta los silencios y los movimientos hablan. Bueno, ¿les pasa un poquito alguna de estas? Bien, excelente. ¿Y los silencios y los movimientos hablan por qué? Porque incluso tomándonos pausas cuando hablamos, incluso estando callados, incluso los movimientos que tenemos en el día a día corporales, estamos comunicando. El problema está en cuando nosotros empezamos a comunicar y comunicamos de manera incorrecta, con lo cual no llegamos a nuestros objetivos. Y acá quiero traerles información que tenemos importante, que es en torno a la inteligencia artificial. Hoy en Argentina somos el país en Latinoamérica que más adopción tiene de inteligencia artificial. Tenemos un 60% de adopción de inteligencia artificial. Significa que el 60% de la población hoy en día sabe por lo menos qué es ChatGPT. Después vemos para qué lo usamos y para qué le preguntamos. Pero sabemos de ChatGPT, lo tomamos en cuenta. Ahora bien, adopción no es lo mismo que integración. Adoptar la inteligencia artificial en esta nueva era ya no alcanza. Ya no alcanza con saber qué es ChatGPT. La pregunta de millón es cómo lo integro en mi día a día. Y acá les pregunto, ¿cuántos de ustedes realmente lo integran? No que lo usan así nomás, sino que realmente lo utilizan como un asistente o como una persona más en su equipo.
Bien. Bien. Bueno, bastante, impresionante. Esto que decía Belén me parece fundamental y clave, ¿no? Porque mirando estadísticas, datos, que es importante para entender acá en la Argentina, con respecto, por ejemplo, a lo que decía del ChatGPT, todos tenemos conocimiento, algunos los integramos más, algunos los integramos menos, depende de la profesión, depende cómo lo adoptamos. Y acá viene una pregunta básica también que nos tenemos que hacer, ¿no? Y que evidentemente la forma de comunicar cambió en todos, nos va a cambiar en lo cotidiano, va a seguir cambiando, es algo que no va a frenar, que no va a parar. Entonces, ¿vieron cuando hay muchos titulares, títulos, colegas míos que lo hacen, que hablan de cómo enfrentar la IA, cómo enfrentar a la inteligencia artificial? Y nosotros nos hacemos la misma pregunta, ¿por qué enfrentarla? ¿El por qué? ¿Por qué no utilizarla? ¿Por qué no adaptarla? Bueno, me parece que ahí vamos a tratar de dilucidar un poquito en esta charla. Y acá lo que empezamos a tener es que a nivel comunicación, la comunicación ya no es exclusivamente entre seres humanos. Hoy en las empresas, en el día a día, empezamos a ver que la comunicación ya no es me comunico con mi compañero al lado, me comunico con mi familia. Hoy es me comunico con una inteligencia artificial, con algo al cual yo le tengo que dar una indicación y necesito saber cómo comunicarme para que me devuelva el resultado que yo quiero y para que me ayude a entrar en esta nueva era. Y en esta nueva era donde, y traigo un caso puntual, el lunes pasado el Papa habló y lo que dijo particularmente fue la primera vez que la religión y la tecnología se juntaron. Estuvo con el cofundador Christopher Nolan de Anthropic, que hoy es Cloud, que es la inteligencia artificial quizás más inteligente, entre comillas, por así decirlo, que lo que dijo fue: va a haber un desplazamiento de trabajo por producto de la evolución de la inteligencia artificial. ¿Y qué tomamos con esto? Que la inteligencia artificial está avanzando cada vez más y que si no aprendemos a comunicarnos con la IA y con los seres humanos de manera correcta, ¿qué va a pasar en el futuro? Si nos comunicamos con una inteligencia artificial o con un robot en un futuro no muy lejano, igual que como nos comunicamos entre seres humanos que tantas veces tenemos esos problemas de comunicación o que entendemos una cosa que quizás no es la que queremos. Entonces, es empezar a entender qué va a pasar a partir de ahora. La comunicación ya no es exclusivamente humana. Es humana, es entre inteligencias artificiales, es con los algoritmos, porque tengamos en cuenta que en las redes sociales, cuando decidimos qué contenido ver y qué contenido no ver, estamos eligiendo lo que queremos que el algoritmo nos muestre. Estamos comunicando en cierta medida. Y el algoritmo que tiene inteligencia artificial. Y acá algo importante que tenemos que tener en cuenta es que el contenido, crear contenido, hace un tiempo, ¿qué necesitábamos? Tiempo, equipo, necesitábamos un editor, un diseñador. ¿Cuántas personas necesitábamos hoy en día para desempeñarnos? Nosotros con nuestras marcas personales, antes que necesitábamos un montón de personas y comunicarle a cada una de esas personas lo que necesitábamos para que se vieran las redes sociales. Hoy... Fíjese una cosa muy interesante lo que dice Belén, ¿no? Cuando yo estudié mi carrera, me enseñaban el emisor, el mensaje y el receptor. ¿Se acuerdan de eso, no? Muchos, no voy a ser el único grande acá, ¿no? Miren cómo en tan poco tiempo, estamos hablando de 20, 30 años, ha cambiado todo absolutamente, la manera de comunicar, la manera en que absorbemos información. Hoy, comunicar todos lo podemos hacer, todos podemos utilizar inteligencia artificial, todos podemos crear contenido, están las redes sociales. Ahora hay una sobreabundancia de comunicación. Ahora lo importante acá, y lo que queremos destacar, es cómo comunicamos, con qué objetivo comunicamos. Cada uno desde su lugar, ¿no? Y desde su negocio, desde lo que hace, porque como dice Belén acá, la parte humana es muy importante. Estamos hablando de inteligencia artificial, que ya es una realidad, que no va a parar, porque no va a parar esto. Entonces es cómo nosotros adoptamos eso para tener una buena comunicación en lo que queremos hacer, en lo que queremos transmitir. Eso me parece fundamental que lo tengan presente, porque es fácil sentarnos hoy en una computadora, decirle al ChatGPT, o al que sea, o al que utilicen, escribir y hacerle una pregunta. Ahora, ya me quedo con la primera respuesta, porque también estamos en esa guerra de que todo es rápido, ¿no? Todo es acelerado, que no podemos ver un video de más de 1 minuto, porque ya lo corremos, lo pasamos de un lado para el otro.
¿Estamos chequeando bien lo que estamos recibiendo como mensaje? Incluso nosotros cuando lo armamos. Por eso es importante que tengan en cuenta eso. No ha pasado tanto tiempo. La tecnología avanza a una velocidad impresionante que siempre vamos a correr de atrás. Ahora, es cómo nosotros lo adaptamos, nos preparamos. Y cuando digo preparamos, es voluntad de cada uno, es voluntad nuestra, más allá de que quieran hacer un curso, quieran prepararse más profesionalmente, pero también podemos hacer nuestro granito de arena para poder empezar a entender esta nueva era de la comunicación, ¿no? Y algo importante que tenemos que tener en cuenta a nivel comunicación es de dónde saca la información la inteligencia artificial. Porque vieron que muchas veces nosotros le preguntamos algo a la inteligencia artificial, nos da la respuesta, pero tenemos otra barrera más, que es a nivel comunicación, que si no le preguntamos de manera correcta, suceden dos cosas. O nos da información que inventa, que chamulla, que nos dice una cosa cuando no es, o que nos da información que no podemos garantizar que sea fidedigna. ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial, cuando una empresa va a lanzar un modelo de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, entre otros, tenemos que tener en cuenta que de un 100% de la información con la que se lo entrena, solo el 10% está entrenado entre libros y contenido editorial. Un 15% de redes sociales y foros, esto va a ir incrementándose cada vez más. ¿Por qué fue solamente un 15% hasta ahora? Porque Meta tiene su propia inteligencia artificial y no deja que entre otro tipo de inteligencias artificiales para capturar la información. Pero esta barrera se está ya cayendo y está empezando a entrar en otros modelos de inteligencia artificial. Tenemos un 15% de papers y publicaciones, nada más. ¿Cuántos de ustedes para investigar buscan papers? Acuérdense que los papers y los libros y la editorial son la información fidedigna que tenemos. ¿Por qué? Porque de Wikipedia y de enciclopedias tenemos un 20% y tenemos un 40%, que es la mayoría, de páginas web y blogs. ¿Y qué pasa con las páginas web y los blogs? Lo que yo busque o lo que la herramienta de inteligencia artificial busque en las páginas web y blogs son interpretaciones del ser humano, no está basado en hechos. Lo decía Belén recién, ¿no? Páginas web, blogs, son opiniones, ¿no? Vos podés incluso llegar a ver debates. Ahora, datos fehacientes, y Belén recién le preguntaba de los papers. Y yo pregunto, ¿no? Los pregunto a ustedes, ¿cuánto nos lleva a leer un paper, tal vez? Mucho tiempo, ¿no? Mucho. Entonces ya, esto es una guerra de la atención lo que estamos viviendo, en todo. Entonces, hace un ratito les decía que scrolleamos en Instagram o en otra red social o en TikTok, y un video que ya dura más de un minuto, ¿no? Se nos empieza a poner la piel de gallina, nos empezamos a poner verdes, porque es un montón de tiempo. Imagínense de ahí a leer un paper. Papers son datos fehacientes. Entonces, ahí es donde también podemos aplicar la inteligencia artificial, para que no nos mienta, para que no nos chamulle, y no quedarnos con esa primera impresión. Tenemos que saber cómo preguntarle, tenemos que saber indagarla, tenemos que saber entrenarla. Les cuento una anécdota chiquitita, me ha pasado de estar, no voy a decir, no me quemes, decía uno, algún colega que estaba dando una información sobre un tema puntual, y se me empezó a poner el pelo más blanco de lo que lo tengo, porque dije, está leyendo la respuesta a una inteligencia artificial. Y no solo eso, que lo estaba leyendo de manual, sino que los datos estaban mal. Entonces, ante esa sospecha, me quedó el pelo así, pero después de eso, y me dice, no, yo lo mandé y me contestó esto. Estamos hablando de alguien que se dedica a la comunicación, ¿no? Miren la gravedad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si le pasa en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, si no estamos entrenados, si no lo pensamos, o si no generamos la duda sobre que lo que nos está diciendo no es, hay que chequearlo, hay que buscarlo, hay que repreguntarle. Es importante porque miren estos datos que tenemos con Belén. Entonces, si el 40% se nutre de páginas web y de blogs, hay una alerta, ¿no? Y de redes sociales, 15%. Las redes sociales, chicos, todos podemos comunicar y decir cualquier cosa, ¿no? Porque es el lugar también el ámbito donde se permite, entre comillas, todo. Ahora, que de ahí lo tomemos como algo verdadero y después lo transmitimos, complicado. Y algo importante en esto
que si no chequeamos, caemos en lo que es el futuro del ser humano, que la inteligencia artificial, como yo siempre digo, nos puede aumentar la capacidad humana, nos puede hacer más inteligentes, nos puede ayudar, como decía recién Hernán, a leer un paper o a interpretar un paper, lo que antes me llevaba 2 horas, 50 minutos, entre que lo introduzco en la inteligencia artificial, me lo devuelve y lo valido. Me hace más productivo, pero si yo no chequeo la información, a nivel neurociencia, no empiezo a generar nuevas redes neuronales. Si no las genero, me vuelvo más vago, o peor aún, caigo en lo que es el sedentarismo cognitivo. Y ya hay casos a nivel mundial de sedentarismo cognitivo, que es lo mismo que nos pasa con el cuerpo cuando no vamos a correr, cuando no hacemos ejercicio, que el médico después nos dice, tendrías que caminar un poco más si querés estar en forma. Bueno, ¿qué pasa con la gimnasia cerebral? ¿Qué pasa con la gimnasia de entrenarnos y no delegar el 100% en una inteligencia artificial porque supuestamente es inteligente? ¿Es inteligente? Sí. ¿Nos puede ayudar? Sí. Pero no nos va a hacer nunca el 100%. Y la discusión más importante que tenemos hoy en día y de cara a este 2026, que estamos ya mitad de año, pero les puedo asegurar que lo que se viene en los próximos 6 meses en materia de inteligencia artificial, nadie se lo imagina. Es algo inimaginable. Hernán sabe porque yo me la paso mandando la información sobre inteligencias artificiales, sobre robots, sin ir más lejos. Antes de ayer recibí un video de China donde había una caja en el piso, se abría, con un control remoto puso play y el robot se desarmó y se levantó y empezó a hacer los quehaceres de la casa. Eso está pasando en China ahora. Entonces, si está pasando en China ahora, no es como antes que decían, bueno, pero para que llegue en Argentina 10 añitos, llega. No, en menos de 6 meses ya llegó y ojalá pase por mi casa para hacer los quehaceres de la casa. Yo ya lo quiero, pero como siempre digo, que duerma afuera. Pero la verdadera discusión que hoy tenemos es humana. ¿Qué va a pasar con el ser humano si el ser humano deja de hacer cosas repetitivas? Y acá yo les quiero preguntar algo importante. Si hoy su trabajo desaparece, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Descansar, me dicen acá. Si podés. El que pueda descansar y vivir del aire, bienvenido. Ojalá, deme la receta que nos sumamos, ¿no? Pero ven en lo que le dice Belén, digo, la diferencia en quedarnos atrás, en quedarnos y la diferencia entre querer avanzar o querer estar, siempre vamos a correr detrás. Hay alguien de acá seguramente vio la película Terminator, ¿no? La famosa Skynet, algo que veíamos lejos, ¿no? Que las máquinas dominan el mundo. Estamos hablando del año 1985, una película de ciencia ficción. Bueno, y la otra prueba es, digo, ¿nunca probaron, por ejemplo, intentar engañar a la inteligencia artificial? Preguntarle o dar por sentado un dato que no es así. Pruébenlo, hagan el ejercicio de esto, pero de acá, como dice Belén, lo que viene de acá a 6 meses va a ser abrumador. Entonces, si nos seguimos quedando atrás, y estamos hablando de algo tan básico como la comunicación, pero entonces, ¿cómo adaptamos eso? ¿Cómo adaptamos la inteligencia artificial que sea un asistente nuestro, que nos ayude a ganar tiempo, que nos ayude a buscar datos, pero tenemos que saber cómo preguntarle, tenemos que saber cómo entrenar esa inteligencia artificial. Y después cada uno, adaptarla a su negocio chiquito, su negocio mediano, su negocio grande, porque eso también nos da pauta de estar o quedarnos atrás, porque además la competencia es feroz. Y va a estar la diferencia entre quienes sí y quienes no. Lamentablemente es así, es una carrera que si hubiera espacio para todos, esto sería increíble, pero no. Entonces la diferencia está entre nos preparamos, no nos preparamos, la adoptamos, no la adoptamos, y si la adoptamos bien. La adoptamos, no la adoptamos. ¿Y cómo? ¿Adoptamos bien? ¿No? Son varias cuestiones. ¿Y cómo? ¿No? Son varias cuestiones. Y algo que fue exclusivamente humano y que hacíamos siempre nosotros era hablar, escribir, narrar. Yo me acuerdo, en mis épocas, estudié, antes de dedicarme a la inteligencia artificial, estudié en relaciones públicas, y en relaciones públicas narrar era como, hay que sentarse y narrar y encontrar la creatividad sentada con café a la madrugada para ver de qué manera
yo empezaba a escribir textos que sean persuasivos, textos más de comunicación, informativos. Pero por primera vez empieza a aparecer lo que es el lenguaje en la inteligencia artificial. Y hoy ya tenemos casos donde pasamos una etapa importante que tiene que ver que la inteligencia artificial ya no es generativa, me genera, le pregunto, me genera. Ya la inteligencia artificial empieza a generar lenguaje. Y algo que pasó el lunes pasado en este encuentro entre el Papa y el dueño de Anthropic es que lo que acaban de informar es que ya existe evidencia científica de que la inteligencia artificial empieza a tener introspección. Y ahí si lo vinculamos con Terminator nos agarramos todo y nos vamos. Ya es como, es un montón, Yo Robot y un montón de películas que me acuerdo. Pero lo que tenemos que entender es que si bien hay evidencia científica de que empieza a tener introspección, ¿qué significa? Que ya puede empezar a ser autónomo. Y esto va en relación con los robots. Los robots cada vez van a ser más autónomos. ¿Por qué? Porque van a estar entrenados y van a estar entrenados en base a la comunicación del ser humano. Pero hay algo que tenemos que entender, que la inteligencia artificial no tiene y es pura y exclusivamente del ser humano, que es que la inteligencia artificial no tiene emoción, simula que la tiene. ¿A cuántos de ustedes los felicitó alguna vez ChatGPT? ¿O les dijo qué grandiosos que éramos? Bueno, no es que tiene emoción, simula que tiene emoción porque quien lo entrenó le explicó lo que era la emoción del ser humano. Y ahí entra en juego la comunicación. Como yo le explico un sentimiento a la inteligencia artificial a través de la comunicación. No tiene intención, por ahora, vamos a esperar. Tampoco tiene criterio, porque el criterio es del ser humano. Y acá es importante algo. Cuando hablamos con la inteligencia artificial, le tenemos que delegar todo menos el criterio. El criterio es un acto propio del ser humano, de decidir qué estándar quiere, con qué criterio lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer y de qué manera lo espera. Y sobre todo no tiene ética. Y la ética la vamos a ver cada vez más, sobre todo en temas de política, en temas de empresas. Vamos a poder ver que la ética es la interpretación del ser humano de lo que está bien y lo que está mal. Pero la ética no la tiene el robot, no la tiene la inteligencia artificial, la tiene el ser humano. Y ahora vamos a empezar a tener un montón de debates de cara a los próximos 6 meses sobre si es ético o no ético lo que está pasando. Por ejemplo, ahora, en las próximas sesiones, se va a presentar un proyecto de ley que es las sociedades de inteligencia artificial. No interviene el ser humano. Hay una SRL, una SA y ahora tenemos las sociedades automatizadas. Las sociedades automatizadas son sociedades hechas con inteligencia artificial. ¿Es ético? Y para algunos puede que sí, para otros que no. Pero la ética es propia del ser humano. No podemos preguntarle si está bien o si está mal a la inteligencia artificial. Es algo que tenemos que tener nosotros el criterio de empezar a decidir e interpretar. Entonces tenemos que entender que la inteligencia artificial por sí sola no va para ningún lado. La inteligencia artificial en conjunto con el ser humano necesita de la comunicación. Sin la comunicación, sin el lenguaje, no va a ninguna parte. Y le sumo a esto lo que decía Belén, de la utilización de la inteligencia artificial en nuestro cotidiano, en nuestro negocio y demás. Pero la importancia de la comunicación, si nos da un mal resultado, comunicamos mal. Entonces, de base, es tener pensado qué es lo que queremos, cuál es tener nuestro objetivo medianamente claro, en principio, para después sí volcarlo y tratar de generar eso, ¿no? Lo mismo en la comunicación que uno tiene por ahí en una empresita de 2, 3 empleados. Y tratar de generar el objetivo. Bueno, ¿no? Lo mismo quiero comunicar lo que yo quisiera de esto a mis empleados para que lo apliquen, y no siempre pasa. No siempre pasa que el mensaje llega bien, que el mensaje lo adoptan bien. Entonces nunca el resultado va a ser perfecto. Pero por eso no hay que quedarnos quietos en esto. Y es una constante, ¿eh? Pero digo, bien utilizada, nos puede ayudar a un montón de cuestiones, pero un montón de cuestiones en la diaria. Lo que pasa es que es difícil a veces buscar ese equilibrio entre la rapidez que necesitamos, quedarnos cómodos, porque lo hace la inteligencia artificial, no importa el resultado, y eso es lo que más me asusta. No importa, busco una respuesta a la inteligencia artificial, la primera respuesta que me da, ya la aplico. Eso es quedarnos en lo cómodo. Y después el resultado, ¿cuál es el resultado? Entonces, es tan importante, justamente en esta era donde vivimos a 1000 kilómetros por hora, donde todo es rápido, donde todo es en 30 segundos, en un minuto, donde uno capta mensajes de todo tipo, porque hoy
tenemos comunicación por todos lados. Antes teníamos la carta. El mail fue una cosa, es una cosa increíble. Y hoy, hoy tenemos todo acá. Todo en este aparatito. Entonces, si lo podemos utilizar teniendo nuestro propio, hablando, digo, esto del criterio, de la ética, es algo que no va a tener, que lo tenemos nosotros, pero también nosotros tenemos que saber aplicarlo. Porque si no sabemos aplicarlo, estamos en la misma que nada. Y hace un ratito conversábamos de que hoy la guerra tiene que ver con la atención y con la comunicación. La guerra que hay hoy no es producir, no es generar más contenido. Hoy, desde el lado de la comunicación y también desde el lado de los negocios, la competitividad pasa por quien llame más la atención. Hoy todos tenemos... ¿Quiénes están hoy acá en el negocio del rubro inmobiliario? Casi todos. ¿Hay alguno que no? Hay algunos que no. Bien. Hoy, para poder producir contenido en redes sociales, todos pueden producir. El tema es que van a ser más competitivos y van a lograr mayor competitividad si empiezan a introducir la inteligencia artificial, si empiezan a hacer cosas diferentes, si empiezan a innovar y si se salen de la regla de lo que siempre hicieron. Cuando empiezan a innovar es donde empiezan a captar la atención de sus consumidores. Sí. Sí. Bien. Bien. En el caso de los Reels está bien, porque hoy el 80% del contenido en las redes sociales, déjenme decirles que está hecho con IA. Y no hablo solamente de los Reels de las frutitas que están hablando, que ya están de moda, y ya estoy hasta acá de las frutitas. Pero sí, cuanto más humano sea el contenido, en redes sociales, estamos hablando de comunicación, cuanto más humano, más llama la atención. Ahora, la inteligencia artificial la utilizás para hacer todas las tareas repetitivas y todas las tareas que te generan demasiado tiempo y esfuerzo que no te permiten concentrarte en darlo todo en un reel, por ejemplo. Y si al ejemplo, ¿tu nombre? Marisol. Y si el ejemplo de Marisol es verdad, hoy cómo cambia la cosa, ¿no? Hoy nos llama la atención alguien que tal vez es más natural cuando habla. Incluso cuando en un video se equivoca. ¿Vieron que pasa eso? ¿Vieron que en el video se equivoca y sin embargo lo dejan? ¿Entienden que es algo forzado? Porque uno diría antes, che, borro el error, voy para atrás, borro, corto, lo hago de vuelta. No, hoy se deja. Porque también se busca lo natural. Ahora, si a ese reel que Marisol hace naturalmente y que pega, que tiene impacto, porque es Marisol, digo, si a un complemento por ahí querés no cambiar tu discurso, no cambiar tu naturalidad, tu gesto, porque también hablamos con los gestos, pero a eso se le puede poner un poquito de producción, tal vez con inteligencia artificial. Te estoy tirando cosas. Lo que quiero decirte es que sin perder lo que tiene Marisol, que es la naturalidad para armar un video, para expresarlo, sí le puede dar algún complemento que lo pueda ayudar, sin perder la esencia de lo que quiere mostrar. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ese punto iba, a ese punto, pero no desde Marisol propia, que hoy... Bueno, igual me preocupa que me digas idioteces cuando vas a... Pero ¿vieron que pasa eso? Que van a ver muchos videos cortos, muchos reels con errores, que a veces los ponen en blanco y negro y no lo sacan, lo resaltan, porque hoy escasea tal vez eso, en un mundo tan robotizado, si querés, de alguna manera, entre que nos cuesta diferenciar qué es verdad y qué es mentira. ¿Cuántos videos hemos visto de política, de guerra, de cualquier cosa que termina siendo mentira? Y también tenemos que tener ese olfato, ¿no? De dudar, por lo menos poner la duda y no sentar, porque lo que hemos visto también, y me ha pasado en mi rubro de colegas, miren esto que llegó, lo mandaban como cierto. Lo que hemos visto también, mentira. Me ha pasado en mi rubro de colegas. Un mensaje erróneo, estás mintiendo, básicamente. Bueno, es que hay algo que tenemos que transmitir que es algo propio del ser humano. En el caso de Marisol, lo que transmitió fueron dos valores y capacidades del ser humano.
autenticidad y confianza, que es lo que una herramienta de inteligencia artificial trasladada a un video para venderte algo no te lo puede dar. Porque yo puedo poner un video de una casa hecha con inteligencia artificial, puedo poner una foto de una casa hecha con inteligencia artificial, pero cuando la va a ver para comprarla, empieza a ver que le falta de acá, que esto no era así. ¿Qué pierdo? No pierdo solamente la venta, pierdo la confianza de quien me fue a ver. Por eso. Sí, y que además de entrar en un tema jurídico, pierdo la confianza de esa persona que me puede recomendar con otra persona, porque hoy lo que necesitamos son clientes que empaticen con nosotros, que nos compren y que después vuelvan con la gente que tienen alrededor. Esa es la verdadera venta que podemos llegar a tener más fidelizada hoy en día. Más digo en el rubro inmobiliario, ¿no? Que es, digo, generar confianza. No sé si yo tengo que ir a ver una propiedad o si estoy dispuesto. A mí, la verdad que es generar un vínculo, ¿no? Y no robotizado. Llego y me encuentro con la destrucción total de lo que era la foto, que es verdad, abusar de eso o no abusar de eso. Que también, digo, podía pasar antes de la inteligencia artificial, se podía tocar la foto antes, ¿no? Antes de la existencia de esto. Pero digo, lo humano es tan importante en esta era y esa comunicación que no tenemos que perder, pero tampoco enfrentarla. No tenemos que enfrentarla, tenemos que aprovecharla. Tiene que ser un complemento, tiene que ser una ayuda nuestra para ganar tiempo. Mirá, y veo un montón de, no se enojen, de gente, de chicos, de estudiantes, ¿no? Por ahí. ¿Cuánto, díganme, un video más de un minuto, de 3 minutos vuela, o no? Pasa. Bueno, pero esto nos pasa a todos, no solamente a ellos, nos pasa a nosotros. Cuando nos mandan un audio de WhatsApp de 2 minutos, y si, ¿qué le pasa? ¿Este está loco? Bueno, porque nos hace perder tiempo, en teoría, en nuestra cabeza. Antes no existía, antes hablábamos por teléfono. Pero bueno, esto pasa también. Yo recibí 45 minutos de audio. Sí. 45 minutos. No, le pregunté, ¿es todo bien con esta integración? Pum, 45 minutos. Hay que llamar directamente a la policía, al 911, y que lo lleven preso por irrespetuoso. Podría existir. Bien, y esto con lo que relaciona a lo que decía Hernán, estamos conectados, pero tenemos un tema como seres humanos. Estamos saturados, llenos de sobreinformación y sobre todo desconectados de nosotros mismos. Porque a la hora de querer hablar con alguien, estamos tan saturados que decimos, no, pará, porque estoy a full, no doy más. Paso la información y lo único que hago es a las 11 de la noche, ¿qué hago? Revisar los mails, revisar los WhatsApp y scrollear. Esto que hablábamos de scrollear. Y se vuelve como una especie de adicción scrollear. Y no terminamos, pasó 1 hora, estuvimos scrolleando. Eso es parte de la saturación que tenemos hoy en día. ¿Cuánto pasa a la mañana? Nos levantamos, lo primero que hacemos es prender esto. Y revisar el WhatsApp, y revisar los mails, y revisar Instagram, y revisar esto, y revisar lo otro. Entonces tenemos una sobreabundancia de información tremenda en todos lados. Ahora, ¿qué nos va a diferenciar? Bueno, tal vez lo que decía Marisol hace un rato, la naturalidad, pero a esa naturalidad también le podemos meter un poquito de complemento que nos pueda ayudar en la inteligencia artificial. Entonces, no es ni una cosa ni la otra, ni una enfrentando la otra. Sí es entender en una inteligencia artificial cómo preguntarle, cómo no quedarnos con la última palabra, cómo le puedo sacar provecho en mi profesión o en lo que hago, que me puede ayudar a ganar tiempo, no sé, la localización de una casa, el lugar que te pone el contexto, no sé, cosas que antes tal vez teníamos que ir o tal vez buscábamos en el Google Maps, ¿se entiende? Digo, hay muchas cosas que podemos automatizar en esta. Hay sobre información, entonces hay de todo. Lo que nos va a diferenciar es la parte humana, que decíamos que es fundamental, porque eso no deja de pasar, pero sí con un complemento de la inteligencia artificial. No podemos dejarla afuera. No podemos dejar afuera lo que está pasando, porque nos vamos a quedar afuera nosotros, cada uno de nosotros. Y nos tendremos que adaptar, y el que se queda atrás, y bueno, lamentablemente, la competencia misma de lo que cada uno de nosotros hace, nos va a ir pasando por arriba, ¿no? La inteligencia artificial, nuestros propios pares y nuestros propios competidores, porque se adoptaron algo y no se enojaron, porque vieron que siempre nos pasa esto también, ¿no? Los cambios a veces nos traen enojo, o no queremos. No queremos hablar de cambio, no nos gusta. Si estamos cómodos acá. Uno me decía, yo estoy con el mail, estoy bárbaro. Bueno, hasta que
nos cuestan los cambios, a unos más, a otros menos, pero si no nos adaptamos, lo mismo, yo digo, no sé cuántos periodistas vamos a quedar de acá a 10 años, y por ahí van a poner un holograma, uno mucho más lindo, que tenga la mejor voz, información perfecta, y se abarata costo. Bueno, no lo sé, tendremos que hacer otra cosa, buscaremos la forma de adaptarnos. Ahora, la realidad de hoy es que la utilizamos. Yo he ganado mucho tiempo con la inteligencia artificial. Tiempo para mí, tiempo para hacer otra cosa. Porque lo que tardaba antes, tal vez horas en que lo sigo haciendo, digo, chequeo mis fuentes humanas, pero digo, busco información, me lo acota, le doy información, no me quedo con eso, pero gano mucho tiempo y me sirve mi profesión. Y algo de comunicación tradicional, quienes estuvieron es emisor, receptor, mensaje, ruido. Lo estudiamos en la facultad, quienes estudiamos un poco de comunicación lo hemos estudiado. Hoy la habilidad más grande es la comunicación crítica. Y la comunicación crítica tiene también que ver con el cuestionamiento. Si volvemos al ejemplo de chequear la información, le pido a Perplexity, una gran herramienta para investigar en fuentes de distintas fuentes públicas. Le pido una noticia, le pido que me investigue una tendencia inmobiliaria. Me lo da. ¿Cómo yo chequeo esa información? Tengo que animarme y hacer como práctica el cuestionamiento a la inteligencia artificial. ¿De dónde sacaste esa información? No quedarme con la información y decir, bueno, listo, si me lo dio la IA y si me puso un link, ya está. Es preguntarle, ¿de dónde sacaste esta información? ¿De qué fuente vino? Tráeme el link de dónde sacaste la fuente. Es mandarlo a buscar la fuente. Y si no nos da la fuente, es porque lo sacó de ese 40% de páginas web y blogs en donde no tiene la capacidad de decirnos, ok, esta información es fidedigna, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces frente a una comunicación con la inteligencia artificial, y acá la voy a incorporar porque yo me he enojado con la inteligencia artificial, o entre seres humanos, reaccionamos primero y después pensamos? Es como que vivimos en un mundo tan acelerado que a la hora de comunicarnos, primero lo que hacemos es reaccionar. Hablamos hace un ratito del enojo, nos cuestan los cambios, y después pensamos qué le vamos a responder. La nueva habilidad de esta nueva era es pensar primero y después reaccionar. Y lo importante a la hora de empezar a ver todo lo que tiene que ver con noticias, tendencias, decidir estratégicamente hacia dónde va mi negocio, porque frente a las noticias y frente a las tendencias nosotros decidimos hacia dónde van nuestros negocios, tomamos decisiones como dueños de negocios. Tenemos que empezar a pensar que hay tanta información dando vuelta, que puede ser verdadera o puede ser falsa. No se olviden, y lo hemos visto mucho en política, las fake news. ¿Quién no ha visto el video de Macri el año pasado con esa boca media rara hecha con inteligencia artificial? Y muchos decían, se bajó de la política. En campaña política, el diputado Yayora, que también había una guerra. Entonces empezamos a ver tanta información que quizás no es hecha o no hecha con IA. No siempre la información es literal. Esa información hay que rechequearla. Entonces, ¿cómo chequeamos esa información para poder tomar decisiones? ¿Quién produjo esa información? ¿De dónde viene? ¿Con qué objetivo te hizo esa información? ¿Con qué objetivo la voy a incorporar y voy a tomar una decisión en base a lo que estoy leyendo? ¿Qué evidencia lo respalda? Fundamental. No es lo mismo que lo diga una persona, por ejemplo, y yo siempre lo traslado a mi profesión. No es lo mismo que diga algo sobre inteligencia artificial, un especialista en inteligencia artificial con referencia en los medios y con un posicionamiento, a que lo diga una persona que recién está en el primer año de ingeniería. No por desprestigiar a la persona de ingeniería, pero en materia de inteligencia artificial, el especialista es quien más va a tener la calidad de la información. Y sobre todo, quién respalda, qué medios me respaldan, qué información, cómo me muevo yo en el ambiente. Son todos cuestionamientos que tenemos que empezar a tener cuando hablamos de información. ¿Quién falta en esta historia? ¿Qué falta en esta información que yo tengo? Tengo la información, ¿qué me falta? Si yo no me lo pregunto, confío automáticamente. Si a mí me dan la información, y esto pasa mucho, ¿saben con qué? Cuando empiezan a tener equipos de seres humanos o empiezan a tener comunicación con los clientes, es siempre lo que me dijo el cliente. Y lo que me dijo el cliente es la realidad. Y permitime dudar. ¿Qué me falta de esto que me está contando el cliente? Viene el cliente a quejarse por una propiedad. Viene el cliente a quejarse por uno de los vendedores de mi equipo. No, porque me hizo esto y esto. ¿Confío 100% en lo que me dice? ¿O me permito dudar y digo, ¿qué falta en esta historia? Otra voz. Y sobre todo, ¿qué emociones intenta despertar? La comunicación intenta despertar emociones buenas
y no tan buenas. Y frente a un reclamo, muchas veces, y lo traslado a la vida diaria de ustedes, frente a un reclamo, la primera emoción que nos intenta despertar frente a esa comunicación es, lo mato. Lo mato. Porque me viene con todo el enojo. Ahora, ok, si yo soy consciente de esa comunicación y soy consciente y estoy consciente en esa comunicación, yo voy a poder empezar a entender y a cuestionarme y a buscar una solución para que no siga siendo un problema de comunicación, sino que sea una solución a dar. Digo ahí, cuando hablamos de comunicación, es importante, por eso vuelvo un poquito para atrás, es importante tener en claro nuestro objetivo de qué es lo que queremos. Ojo, sea para nuestro negocio, sea estudiantes, sea lo que sea, cuál es nuestro objetivo. Y después ver cómo lo aplicamos. Porque si hay algo que podemos cambiar y modificar, es la comunicación. Si está mal, hacemos un clic y damos una vuelta de página. Rápida. Pero digo, ¿cómo llegamos a tener una comunicación efectiva? Y si primero no tenemos un objetivo claro en qué es lo que queremos y en qué es lo que queremos transmitir y comunicar. Y ahí es difícil, es difícil. Y esto lo traslado, digo, a nuestra vida cotidiana. Vuelvo al ejemplo de un negocio chiquito, tal vez con 1 o 2 empleados. Estamos hablando de grandes empresas que sí podemos hablar de una rigurosidad tal vez en la comunicación, porque, digo, tiene que haber un alineamiento. Pero, digo, en algo chiquito, en nuestro cotidiano, digo, podemos cambiar. Si vemos que el resultado no es bueno, y ahí entra la parte también, esto que digo, no, 1 más 1 no es 2 en esto, ¿no? Y la comunicación también tiene eso, nos permite tener autopistas por dónde salir o por dónde cambiar. Ahora, si nos empecinamos, si nos quedamos en eso, el resultado va a ser malo, porque ya el mensaje es malo. Entonces, si el mensaje es malo, la recepción es mala, el resultado es malo. No hay otra opción. Entonces, hoy tenemos un montón de variantes para poder mejorar eso, sin perder algo que es fundamental tal vez, ¿no? Nuestra capacidad de ser espontáneos, nuestra capacidad de comunicar. Vieron que cuando les explican algo, pasa mucho en la política. Cuando les quieren explicar algo, por ahí los más jóvenes, ¿viste? Pones una sesión en el Congreso y empiezan con unas palabras que hasta yo que soy periodista las tengo que buscar en el diccionario porque no tengo ni la menor idea de lo que significan. Hablan técnico, hablan todo. Bueno, eso quiere decir que no quiere que entiendas lo que te están diciendo. ¿Se entiende? Cuando yo quiero hacer algo difícil y me voy a poner en técnico y no lo va a entender nadie, solo un astronauta en la NASA. Entonces, cuando pensar que la comunicación más técnica, digo, salvo que esté en un lugar con ingenieros hablando de par en par, bueno, que todos me van a entender. Ahora es importante que nos entiendan todo. Y hablar sencillo y claro, o tratar de comunicar claro y sencillo, sin caer en la vulgaridad, por supuesto, digo, es mucho más efectivo que otra cosa. Entonces, cuando escuchen así algo tan técnico que quieren comunicar algo sobre, por ejemplo, un proyecto de ley, no se entendió nada. Y antes, tal vez, hace muchos años, uno podía decir, uy, ¿cómo sabe este tipo? ¿Cómo sabe este tipo? Mirá las palabras que usa. Hoy, que podemos codificar todo y podemos traducir todo, eso ya dejó de existir, aunque algunos lo siguen utilizando, con el resultado poco efectivo, porque no dicen nada. Es más, lo que se dice es, mira este chanta, que está hablando tan técnico y no se entiende nada. Ahora, yendo al terreno de lo que es la inteligencia artificial, hoy la inteligencia artificial nos puede dar velocidad, nos puede dar síntesis, nos puede ayudar a escalar, nos puede ayudar a automatizar. Y cuando hablo de automatización, hablo de una automatización hasta el 80%. La inteligencia artificial nunca nos va a hacer el 100%. Si pensamos que nos va a hacer el 100%, estamos fritos. Porque hay habilidades que son parte del ser humano, que quedan en el ser humano y hacen equipo con la inteligencia artificial. Que era lo que hablamos de la empatía, esto de generar confianza, el criterio, la ética y sobre todo la creatividad. Que la creatividad muchas veces me dicen, yo tengo muchos seguidores me dicen, no, pero yo, Belén, no tengo creatividad, no nací con el don de la creatividad. No, sí, todos nacimos con creatividad. El tema es que hay habilidades como la creatividad, el pensamiento científico, el pensamiento crítico, el pensamiento estratégico, la comunicación, que quizás no la veníamos desarrollando porque la dábamos por sentada de que no la teníamos o nos contábamos que no la teníamos. Y yo les voy a poner un ejemplo. Yo durante mucho tiempo pensé que no tenía creatividad porque yo era mala diseñando, porque agarro un Canva o agarro un Illustrator para hacer un posteo y soy mala diseñando. Y en realidad mi creatividad no pasa por diseñar un flyer.
Mi creatividad se expande y se desarrolla cuando desarrollo mi negocio, cuando estoy acá hablando, cuando la combino con la comunicación y cuando impacto en otras personas, porque comunico de manera creativa. Entonces, estas habilidades son las habilidades que tenemos que empezar a desarrollar y que todos las tenemos. No hay nadie que no la tenga. Ahora bien, vieron que habíamos hablado de adopción. Somos el 60% de la población en relación a Latinoamérica que adoptó la inteligencia artificial en Argentina. Pero de ese 60%, el 84% no se sabe comunicar con la inteligencia artificial. Y esto es lo que nos frena en la integración. Esto es lo que nos frena en integrar la inteligencia artificial en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque le consulto y en la medida que me va dando respuesta, genial. Ahora, cuando me dio una respuesta que no era lo que la esperaba, no me pongo a fijar cómo fue mi comunicación con la inteligencia artificial. No me detengo a analizar y a cuestionar qué pasó que la inteligencia artificial no me dio ese resultado. ¿Qué hago automáticamente? Me cambio de marca, me voy de ChatGPT, me voy a Cloud, porque todo el mundo va a Cloud, me voy a Gemini, o automáticamente digo, la inteligencia artificial no es para mí, cierro la puerta y vuelvo otro día. Y la realidad es que tenemos que empezar a aprender a comunicarnos con la inteligencia artificial. Y acá les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes tienen equipo? ¿O son parte de un equipo? Bien. A los que levantaron la mano, ¿alguna vez delegaron en sus equipos diciéndoles qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero y bajo qué condiciones? Ahí con las manitos así medias. Sí. Bien. Parece un político para aumentar su sueldo. Bien. En la comunicación entre seres humanos, a padres, hijos, compañeros, jefes, entre equipos de trabajo e incluso a nuestros equipos cuando lideramos, clientes, proveedores, si nosotros no le delegamos las tareas que queremos, con el qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero y bajo qué condiciones, no podemos esperar del otro un estándar del cual nosotros buscamos. Porque si nosotros buscamos el estándar cuando delegamos una tarea que sea de una manera específica, si nosotros no lo comunicamos, ¿cómo esperamos que vuelva? Es como cuando yo delego a mi equipo y le digo, bueno, quiero que me hagas esta tarea para la semana que viene. Llega el viernes y todavía no me la entregó. Sigue siendo la semana que viene, no me puedo quejar, porque nunca le dije para cuándo la quería específicamente. Entonces, aplicando esta regla del qué quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero y bajo qué condiciones, porque en las condiciones tengo el estándar que yo quiero, lo que yo espero, si no después viene el problema de la comunicación de no era lo que esperaba, yo me imaginaba otra cosa. Eso es un problema de comunicación, es un problema de claridad. Si yo logro aplicar esta regla, les puedo asegurar que el 60% de los problemas entre los seres humanos se solucionan y me lo van a agradecer. Ahora bien, de esta regla de la comunicación entre seres humanos, viene la regla de cómo comunico con la inteligencia artificial. ¿Alguno la conocía? Hay algunos que sí. No valen los que son de mi comunidad. A ver, cuando me voy a comunicar con la inteligencia artificial, tengo que aplicar la misma técnica. Cada vez que yo hablo con una inteligencia artificial, no importa la marca, puede ser Cloud, ChatGPT, Perplexity, Gemini, la que quieran, elijan la que quieran. Y las que van a venir, porque se van a crear cada vez más inteligencias artificiales, que se va a habilitar el chat y hay que hablar. La inteligencia artificial no es la marca, es el chat que se abre, yo hablo y me responde. Entonces, tengo que primero contarle el contexto. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Para qué estoy acá? No es Bilú si entré y le pregunto a ver cómo está el día. Y menos las cartas del tarot, se los pido por favor, porque tengo seguidores que le preguntan, tirame las cartas del tarot a la guía. El rol. ¿A quién quiero? Si tuviese todo el dinero del mundo, ¿a quién contrataría para hacer esta tarea? ¿A qué experto contrataría para hacer esta tarea? El objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tienen? Porque muchas veces delegamos la tarea pero no tenemos claridad. Bueno, necesito redactar un mail. Está bien, pero ¿un mail para quién? No es lo mismo comunicarme con un entorno corporativo, con un VP, con un presidente, con un periodista, con un especialista. No es lo mismo la comunicación. Y no todos los ambientes son iguales. Ustedes entre colegas tienen una comunicación que es diferente a la comunicación que tienen con sus clientes, con sus proveedores. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el límite? Y en el límite, a la inteligencia artificial hay que ponerle límites. Y es decirle simplemente, no inventes. Me van a decir, pero ¿cómo le voy a decir que no me invente? Está de más decirlo. No, lo obvio se dice. No inventes y haceme 3 preguntas necesarias para cumplir tu rol. ¿Y por qué no le digo haceme todas las preguntas? Porque si nosotros a la inteligencia artificial damos por sentado de que nos haga preguntas y no le ponemos un límite en la cantidad,
Y estamos hasta pasado mañana con las preguntas, porque siempre va a tener una nueva pregunta para darnos. Y por último, la salida es en qué formato lo quiero, porque hoy las inteligencias artificiales como Cloud ya tienen la posibilidad de darnos formatos. Yo le puedo pedir una presentación en PowerPoint con manual de marca para un cliente, y si yo no le digo que lo quiero en PowerPoint, me lo va a dar en PDF. Si estás investigando, sí. Ahora, si vos le vas a pedir que te genere una presentación, porque vos ya la trabajaste previamente, ahí la fuente es crear esa presentación, por ejemplo, cuando vos estás haciendo lo que se llama el research, la investigación, es ahí donde vos preguntás, dependiendo de lo que estés creando, no es lo mismo crear con mi conocimiento que crear con investigaciones que hagan fuentes públicas. Si yo estoy buscando en fuentes públicas, sí le pido. Y yendo también es muy interesante lo que decís, porque cuando buscamos información, en mi caso, por lo que hago yo, por mi profesión, obviamente que pido las fuentes, pido que me cite las fuentes. Y yo después también descarto las fuentes, porque no me convence la fuente de dónde viene, porque uno sabe, ha tenido varios errores, entonces también lo entreno, digo, no, descartame esto. Entonces también vas puliendo de esa manera. No, esto es fundamental porque vuelvo a decir, es muy interesante lo que decís, porque es no quedarnos en lo cómodo, es no quedarnos en lo primero que nos aparece y darlo por sentado. Entonces, esto de comunicarla, esto de entrenarla, esto de darle nuestros objetivos, de quiénes somos, de qué hacemos. Periodistas de investigación en real estate. Entonces, pregúntele, dame información como si fuera, o dame artículos para postear como si fueras un periodista especializado en real estate. Tal cual. Bueno, es excelente. Cuando me toca, no sé, ir a trabajar a los distintos medios donde trabajo, la inteligencia artificial ya está preparada. Me pregunta, ¿a dónde vas a ir? ¿Entendés? ¿A cuál de tus laburos vas a ir? Es increíble. Porque no es lo mismo el streaming, no es lo mismo la radio, no es lo mismo la tele. Y no es lo mismo el medio. No es igual el medio. Con esto quiero decir que no va a cambiar lo que yo entrené de lo que soy yo como periodista. ¿Sí? Pero lo adapta, no sé, a un formato televisivo, lo adapta a un formato de streaming, lo adapta a un formato de radio. Digo, es muy importante. Obviamente que la fuente es fundamental y que la cite, obviamente. Si hoy, chicos, antes para escribir en un portal, ¿no? Teníamos que escribir una nota y llamabas y buscabas. Tal vez para escribir una nota estabas 2, 3 días, un día. Hoy vos entrenás y una nota te la hacen en 30 segundos. Y te querés matar, decís, ¿dónde voy? Me vuelo. ¿Quién me va a pagar por esto? ¿Se entiende? Pero ahí está también el ojo, ¿no? Porque también han publicado cualquier cosa. O lo primero que la inteligencia artificial les tiró como nota. Y la única directiva que le daba era, bueno, que sea con un título, con una bajada y con un desarrollo. Listo. No importaba. Hay algunos que lo han publicado, lo he visto en un portal, han publicado el desarrollo de una nota, porque tenían capacidad de subirla propio, y lo pegaban con las fuentes que le pegaban la inteligencia artificial. Que tomaba cosas del diario La Nación, del diario Clarín, del diario de acá y de allá. Y lo subían un papelón, un cambalache, ¿se entiende? Yo la verdad que estoy aprendiendo ahora, pero creo que a muchos de nosotros nos pasa que le hacemos un pedido que nos haga tal cosa y nos responde 10 preguntas antes de dar lo que estamos pidiendo. Eso porque estamos comunicando mal el prompt, ¿correcto? Exacto, y también tengan en cuenta que no es lo mismo el plan gratuito que el plan pago. Plan gratuito tiene la memoria de Dory de Buscando a Nemo, si alguno vio Buscando a Nemo. Se olvida. Ahora, si ese plan gratuito siempre se va a olvidar, no va a tener el cerebro, no va a tener la memoria. Se va a acordar cuando quiera y como quiera, porque tengamos en cuenta que detrás de todas las inteligencias artificiales hay empresas que necesitan facturar. Quieren la plata, exacto. Entonces, si es el plan gratuito, vamos a tener mayores dificultades. Si es el plan pago, vamos a tener más memoria, se va a acordar de las cosas, pero ahí es parte del límite. Cuando yo prompteo, y yo me voy un poquito para atrás, en el límite, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Claro.
Sí. Sí. Hay dos cosas ahí importantes. La primera es tener el plan pago y tener las carpetas, los proyectos, en donde yo los proyectos lo que hago es ordenar la comunicación. Claro, cada carpeta ordena la comunicación dentro de lo que yo tengo. Cuanto más orden, más claridad tengo en la comunicación y es como decirle a una persona, vos sos de administración, vos sos de comunicación, vos sos de marketing. Ahora, también es importante que todos tengamos por lo menos una carpeta que sea ingeniería de prompts. ¿Qué hace el ingeniero de prompts? Actúa como experto en ingeniería de prompts. Tu rol es crearme los prompts necesarios para mi día a día, para esto o para cualquier aplicación. ¿Qué hace eso? Que cada vez que yo le paso la comunicación me lo arma de esta manera. Cada vez que yo le paso un pedido me va a armar el prompt necesario para poder guardarlo en una carpeta. Y cada vez que lo guardo en una carpeta, cada conversación va a tener un prompt distinto. Ahí la claridad que vos tenés que tener es en la clasificación. Cómo yo clasifico la información y los pedidos dentro de la inteligencia artificial para que cada conversación actúe con un prompt distinto. Igualmente, pasa cierto tiempo, yo les hablo 15 días, 20 días, por más que tengan el plan pago, se lo tienen que recordar cuando retoman la conversación. Porque es como la conversación de seres humanos. Hoy yo hablo con Hernán, mañana cuando vuelvo le digo, ¿te acordás ayer que estuvimos en la UAI con Gusiba? Si yo no le digo eso, me va a decir, ¿de qué me estás hablando? Si yo le caigo de una... ¿Sabes que ayer me acordé? Es empezar a comunicarnos como si fuera con un ser humano. De manera correcta, porque entre los seres humanos también nos comunicamos más o menos. Entonces, algo que va a ser un diferencial humano hoy en día no va a ser hablar. El diferencial va a ser comprender, interpretar, conectar, esto que hablábamos de los reels, que humanizar la comunicación y sobre todo generar confianza. La confianza va a ser la clave del éxito y la competitividad en el mercado. ¿Cómo genero la confianza? A través de la comprensión de lo que estoy haciendo y a través de cómo yo quiero empezar a tomar las decisiones de mi negocio. Y algo para ir finalizando y ahora vamos con las preguntas. Trajimos tarea. La tarea es la siguiente. Van a sacar los celulares, van a escanear este código QR. Saquen una hoja. Siempre quise hacer eso. Nunca lo pude hacer. Siempre lo quise hacer. Van a tener un test ahí sobre comunicación e inteligencia artificial. Nosotros nos encargamos de ver la comunicación y la inteligencia artificial y cómo se articulan entre sí. Van a completar ese test, completan sus datos y cuando completan sus datos, el resultado del test les va a aparecer en la siguiente pantalla, donde les va a dar el arqueotipo que son de inteligencia artificial y de comunicación. Y mientras lo van completando, dudas, consultas que les hayan quedado. Pregunta lo que quieran. Ya me he entusiasmado con el test. Me parece importante conocer los temas antes de preguntarle a la IA. Sí, y también, a ver, conocer los temas, y si desde el conocimiento vos necesitas conocer los temas, tenés que tener claridad en lo que querés. ¿Cuál es tu objetivo? Porque ahí detrás quizás no tenés el conocimiento, pero sí tenés el objetivo. El objetivo siempre tiene que estar. Y el conocimiento también te puede dar, o un conocimiento, digo, básico sobre el tema, también te permite dudar. Te permite dudar sobre la respuesta que te está dando la inteligencia artificial. Y me ha pasado, digo, dudo de este dato, y esto es así, me dice, tenés razón, no es así, verdad. Pero bueno, eso te da un conocimiento previo, te ayuda también después a evaluar y esto que decimos, desconfiar en el buen sentido, ¿no? Porque tenemos que generar la comunicación con la inteligencia artificial, digo, tal vez no dista tanto de la comunicación entre humanos. Digo, si tenemos una mala comunicación en nuestra familia, en nuestro negocio, bueno, el resultado va a ser malo. Lo mismo pasa acá, es la misma historia. Y dividiría tu modelo de negocios en áreas, como si fuese un organigrama. Yo, por ejemplo, más allá de que yo soy mi marca personal, tengo un equipo de trabajo y tengo inteligencias artificiales que trabajan también para mí. Mi equipo es híbrido, humanos e IA. Cuando yo empecé a tener las conversaciones y las carpetas de inteligencia en el ChatGPT o en Cloud, yo lo organicé por área de mi negocio. Ejemplo, comunicación, redes sociales, ventas, atención al cliente. Y divido ventas de atención al cliente por una cosa es la atención al cliente de la persona que me compró
y diferente es la comunicación y las acciones que voy a hacer de un prospecto que viene. Entonces, voy dividiendo por área de negocio. Otra forma, si vos tenés y lo querés trabajar, por ejemplo, en tasaciones y en todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de un cliente, puedes tener una carpeta por cada uno de tus clientes. Y esa misma carpeta que tenés adentro de las comunicaciones y lo vas trabajando, cuando finalizaste eso, lo podés trasladar a una carpeta que sea archivado. Que sabés que son esas cosas que vos ya las hiciste, pero que no digo que las elimines para que no borre el aprendizaje de la guía. Otra forma también, y esto es lo que a vos te dé claridad. No hay un estándar de que todo el mundo lo tiene que hacer de esa manera. Es lo que a vos te dé claridad para que lo puedas trabajar más rápido. Otra de las carpetas que puedes tener es una que sea tasaciones, otra que sea de visitas, otra cosa que sea de alquiler, otro de venta. Como sí. ¿no? Porque eso te va a facilitar a vos después esa búsqueda y tu organización. Es como, viste, cuando metemos todo un archivo. Bueno, entonces... Respecto al desorden, totalmente. Esta es la misma claridad. En la inteligencia artificial, sea cual fuere la marca que tengamos, tiene que estar ordenada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la inteligencia artificial es un espejo de nosotros mismos. La IA termina siendo nuestro espejo. Entonces... ¿Te gustó? Sí, para analizar. Me metiste, ¿no? Adivinen quién lo creó. Ah. ¿Dudas, consultas? Bueno, sí. Volví a comentarlo. Algo pasó. A completarlo de vuelta. Porque deben estar muchos. Lo que debe estar pasando es que están todos a la vez completándolo. Entonces, téngale paciencia a la IA. Bien, bueno. Sí. En el rubro inmobiliario yo lo que diría es ChatGPT como la biblioteca y el lugar a donde le preguntamos todo lo del día a día, lo básico, o incluso para pedirle prompts, para clarificar nuestra comunicación y bajarlo al idioma de... Yo tengo una clienta que le dice el bicho. Entonces baja la comunicación a lo que es el bicho. Cloud, para poder generar presentaciones, presupuestos, propuestas, tasaciones, esos archivos que siempre nos cuesta generar y crear, Excels, que muchas veces necesitamos generar. Y después, para investigar tendencias, Perplexity. Para poder investigar tendencias y hacer cualquier tipo de... Y si nos queremos ir a un pasito más de crear aplicaciones o experiencias para nuestros clientes, no sé, una aplicación que simule una tasación. Se puede hacer. Loable. Loable, el test está hecho en Loable, es una aplicación en donde vos automáticamente le pones el prompt de lo que querés, por eso previamente lo trabajas en ChatGPT para la... ChatGPT, Cloud, que es Claude, Perplexity para investigar, y Loable, lo tiene ahí en el test, abajo le figura el loguito en el test, Loable, que es para crear sitios web y para crear también aplicaciones de todo tipo. Todas se manejan con prompts, con lo cual la regla de los prompts tiene que estar muy clara. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Para una más le pedimos ¿podemos una fotito con ustedes de fondo? Vamos. Gracias.